Ahora sí, más allá de que hoy le vamos a dedicar el programa entero a hablar sobre el síndrome urémico hemolítico, tenemos noticias del día. Las noticias en Médicos por Naturaleza. Gustavo Cerati, luego de la mejoría, todo indica que el traslado de Gustavo Cerati a la Argentina parece estar más atado a detalles de organización y logística. Títulos en Médicos por Naturaleza. Bueno, y esto es una muy buena noticia y venimos siguiendo día a día cuáles son estos indicadores que muestran o mostrarían una mejoría. Definitivamente, si están dispuestos a trasladarlo, quiere decir que su cuadro está estable. Pero nada se sabe de cómo él está o cómo exactamente, o cómo él está neurológicamente, ¿no? Lo que sí podemos asumir en base a las posibilidades de traslado es que hay una estabilidad clínica, que no hay un retroceso importante, que está respirando solo, que los riesgos de trasladarlo son relativamente bajos y que, por lo que dice la información, no lo van a trasladar todavía al centro de recuperación, sino que lo van a trasladar al centro de internación. Lo que habla esto que no está como para empezar todavía la rehabilitación, sino que requiere ciertos cuidados, si bien no tan intensivos como al principio, pero para poder ir acompañando el tratamiento hasta lograr el punto de mejor estabilidad clínica y de mayor recuperación neurológica, porque para que a partir de ahí pueda así empezar la rehabilitación. Bueno, esto es una buena noticia. Estaremos obviamente informando durante la semana que viene su llegada y seguramente su evolución y cuáles son las últimas novedades que tienen que ver con el estado de salud de Gustavo Cerati. Ahora nos metemos de lleno porque vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico. Queremos averiguar de qué se trata, cuál es la relación con los alimentos. Por eso es que fuimos a consultar al doctor Fernando Trins. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica en nuestro país que afecta anualmente aproximadamente a unas 400 personas. Más que nada afecta a niños menores de 12 años y también la franja de las personas de mayor edad, no afectando tanto a la parte, digamos, que queda en medio, que serían los adultos. En un 95% de los casos la enfermedad es adquirida por infección por medio de alimentos que están mal cocidos o contaminados una vez habiendo sido cocidos. Los controles que se realizan son, hay programas de monitoreo de productos importados, los cuales más que nada se analizan productos cárnicos, como por ejemplo el tema de las hamburguesas. En nuestro país la legislación exige ausencia de la bacteria que causa esta enfermedad, que dicho sea de paso es la Escherichia coli O157H7, que es la que en la mayoría de los casos es la causante de este tipo de enfermedad. El Código Alimentario exige ausencia en 65 gramos de muestra en carnes o derivados cárnicos de esa bacteria. Y lo que nosotros hacemos es justamente analizar en base a esa exigencia del código este tipo de alimentos. Los procedimientos a seguir, bueno, se confecciona un informe desde el laboratorio, se da aviso. Si hay la presencia de un caso, se toma como si fuera un brote, ya que desde el año 2000 es obligatoria la notificación de casos de este tipo de acontecimiento, de contaminación con este microorganismo. Se da alerta a nivel nacional y se toman las medidas pertinentes, que sería el retiro del mercado o la cesación de la comercialización de este tipo de productos hacia los consumidores. Bueno, definitivamente no es un tema menor porque Guido me decía recién que somos el país de Latinoamérica con mayor índice de contagio. O sea, de casos. De casos, no de contagio, de Esos casos. 400, 420 por año nos hace dentro de Latinoamérica el país de más alto índice de casos de este síndrome. Bueno, vamos ya, recién averiguábamos un poco de qué se trata esta bacteria que está con los alimentos, la contaminación que esto puede tener y cuáles son las medidas que se toman a nivel estatal para prevenir este tipo de situaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué los chicos justamente son el mayor grupo de riesgo? Sí,
sí no se sabe a ciencia cierta por qué. Se piensa que tiene que ver algún factor inmunológico, que no tengan tanta protección, pero no se sabe bien por qué se produce. Lo que sí se sabe es que si bien esta bacteria puede afectar tanto a adultos como a chicos, en los chicos es donde se producen los síntomas típicos. Y esto empieza generalmente como un cuadro gastrointestinal, con náuseas, vómitos, diarrea, que al principio puede no tener las manifestaciones típicas, que es la aparición de sangre. Esto me parece que es lo más peligroso, ¿no? Porque en general han habido casos de chicos con síndrome urémico hemolítico que no tienen un síntoma muy concreto. Por lo tanto, la mamá no los lleva a la guardia, o inclusive la persona que los atiende en la guardia, bueno, o puede evaluar otra situación. Entonces es como que se llega tarde, ¿no? Exacto. Y esto, el tiempo en esta situación es muy importante. Lo que decimos nosotros los pediatras es que cuando un chico tiene diarrea, hay que evaluarlo, ya sea en una guardia o en un consultorio, pues son muy lábiles sobre todo a la deshidratación. Los chicos pueden perder con diarrea mucho líquido que a veces no pueden recuperar porque tienen náuseas o vómitos. Entonces hay que evaluarlo, pero hay que prestarle mucha atención a la aparición de sangre, a la aparición de una palidez extrema, ¿sí? Y a controlar que siempre estén orinando. Eso es lo más importante, porque esos son los síntomas que marcan que empezó este síndrome. ¿Hay un malestar notorio? O sea, el chico puede sentirse realmente mal, más allá de que les duela la panza, obviamente, porque tienen diarrea o porque tienen vómitos o con los cólicos. En general hay como un marcado cuadro de desmejoría, pero muchas veces los chicos tienen esa cosa dual, ¿no? De que muchas veces tienen 40 grados de fiebre y están corriendo por toda la casa, entonces es muy difícil de evaluar. Por eso, toda diarrea lo que hay que controlar y lo que nos tiene que hacer consultar rápidamente es presencia de sangre, el pañal está seco, hace muchas horas que le cambié el pañal y no está mojado, ¿sí? Y una palidez extrema. La mamá y el papá se van a dar cuenta, eso no se preocupe. ¿Fiebre? Fiebre puede llegar a tener, ¿sí? Tal vez no es una fiebre muy alta, puede ser 38, 38 y medio, y lo que sí, mucho cuidado con el uso de antibióticos, porque el antibiótico lo que hace es destruir a la bacteria, pero libera muchísima más cantidad de toxina, y eso hace un cuadro todavía mucho más grave. Bueno, ¿y por qué el factor tiempo es vital en el diagnóstico de esta enfermedad? Porque lo que se produce con esta toxina es una afectación de los vasos sanguíneos. Entonces va a destruir glóbulos rojos, pero también va a afectar al riñón, y es la primera causa de insuficiencia renal crónica y después de trasplante en niños, que vamos a estar hablando con Guido. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano, porque la cantidad de días que esté sin orinar va a ser el que marque el parámetro de cómo va a ser la evolución de ese chico a futuro. Ustedes recordarán, aquellos que nos siguen desde hace tiempo, cuando hicimos un programa sobre síndrome urémico hemolítico, porque esto hay que volver a repetirlo y es una información que tenemos que tener muy grabada en nuestra cabeza. Habían habido varias familias que vinieron, siempre con diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque iban con una diarrea, iban con un cuadro de vómitos, en fin... se iba y venía, ¿no? Iban a las guardias y venían, hasta que finalmente se llegaba al diagnóstico definitivo. Con todos los riesgos que esto implicaba, que son chiquitos que tuvieron que tener diálisis, ¿no? O sea, una situación, digamos, de salud complicada, grave. De hecho, la diálisis precoz evita muchísimas complicaciones, porque lo que uno ve claramente como un cuadro grave de esto es que el riñón deja de funcionar. Y si el riñón deja de funcionar, por suerte tenemos alternativas para reemplazarlo. Y si eso se hace precozmente y en forma rápida, la factibilidad de no complicarse es mucho mayor. Entonces es muy importante la consulta precoz para hacer el tratamiento precoz, sobre todo de la insuficiencia renal. Guido, ¿ustedes con qué estudios se dan cuenta que esto es un estudio sencillo, es un análisis de sangre? ¿Cómo lo identifican? Es un análisis de materia fecal. Lo que uno hace es tomar una muestra de esa materia fecal, se manda, en general acá se manda al Instituto Malbrán, y son los que clasifican si está presente esta bacteria Escherichia coli O157 o no. ¿Por qué llegamos de un cuadro de vómitos, de una diarrea y de un malestar a la necesidad de un trasplante? Estamos hablando de una cosa mínima a una situación de máxima gravedad. El tema es así. Normalmente, para que la gente también se quede tranquila, el 90% de los chicos que cursan el síndrome urémico hemolítico cursan en forma favorable. Pero hay un 10% de los chicos que evoluciona con insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el riñón se daña crónicamente, ese chico va a necesitar diálisis y va a necesitar posiblemente un trasplante posterior. Entonces, ¿qué ocurre?
este grupo de gente, digamos, de chicos que sufren la insuficiencia renal crónica, se empezó a ver que cuanto más precoz es el trasplante, también mejora la evolución. Pero no solamente la evolución del cuadro clínico, sino también la evolución madurativa, la evolución de su crecimiento. Crecen mejor, socialmente están mejor y psiquiátricamente están mejor. ¿Por qué? Porque el hecho de estar desde chiquito, con insuficiencia renal, atado a una máquina de diálisis o a la diálisis peritoneal, con toda la problemática que eso implica, genera mucho trastorno que va más allá de solamente lo físico. No, que afecta su calidad de vida. Exactamente. Entonces, es muy importante porque algunos chicos necesitan trasplante. La mayoría de los chicos se hace con trasplante vivo, que tiene mejor evolución que el trasplante cadavérico. De todas maneras, la posibilidad de que exista un trasplante hay que aprovecharla porque hoy por hoy el trasplante tiene muy buenos resultados, con una tasa de sobrevida muy alta, y esto permite que la calidad y la maduración de los chicos cambie radicalmente. Bueno, seguiremos hablando de este tema después de la pausa, pero ya está aquí con nosotros la doctora Hurwitz porque hay alimentación supuestamente saludable que debiéramos de meterlos a los chicos. No sé cuál es la palabra. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar vos hoy, Paola? Es invitar a los chicos a que participen para que podamos, de alguna manera, tratar de que ellos se animen a probar cosas nuevas, saludables. Sí. Y esta invitación, esta participación de ellos favorece la elección de alimentos más saludables. ¿Hacerlos cocinar, decís? Por ejemplo. Ayudar. O ayudar. Sí, vamos a ver por edades qué podemos hacer. Bueno, buenísimo. Así que no se muevan de ahí. Estamos en vivo, estos Médicos por Naturaleza. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, comidas saludables para los más chicos, y a propósito de comidas saludables, también estamos desarrollando el síndrome urémico hemolítico. No se muevan de ahí, ya venimos. ¿Sabías que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica en nuestro país? La incidencia en la Argentina es la más alta del mundo. Se registran entre 300 y 350 casos nuevos por año. Predomina en verano, afecta a niños pequeños. Es más frecuente entre los 5 y los 30 meses, aunque se ha registrado en niños mayores. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.